Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Yo soy Jaime Hidalgo y el día de hoy, en esta que es básicamente la primera entrevista o conversatorio en este formato, me planifica tener a un invitado de honor, a un escritor de un calibre tremendo. Es un poeta que viene directamente desde Chile, galardonado a los 19 años y creo que también a los 29, autor de varios libros. Recientemente publicó en México Epafrodito, o de la poética obscura, con Círculo de Poesía. Y bueno, después de algunos meses tenemos el placer de tenerlo de nuevo por aquí. Entonces, en principio, muchas gracias. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal el viaje hacia México? No, estoy muy contento de la invitación tuya, que podamos conversar Claro. de poesía, de los libros. Estoy muy feliz de volver a México siempre. Yo viví unos años de mi vida por acá en Ciudad de México, bueno, Ok. entre el 2008 y el 2013, entonces volver a México siempre es también volver un poco a casa, volver a una vida poética que fue muy importante, interesante, el comienzo de muchas cosas. Entonces, y volver a México siempre para mí es alegría, y volver a Puebla y poder conversar contigo hoy me parece que es fantástico. Qué padre, muchas gracias. Sí, y me imagino que también el regresar al país después de muchos años te encuentras con, no sé, tal vez un contraste entre, no sé, tus experiencias pasadas cuando estabas viviendo aquí y bueno, en estos viajes, este par de viajes que has tenido. ¿Cómo ha sido encontrarte con los sitios en los cuales estuviste previamente? Ha sido bien sugestivo e interesante. Ahora que regresé, bueno, llegué a Ciudad de México, luego tuvimos unas actividades en la FIL Guadalajara, que me pareció también distinta a como yo la veía antes. Ok. Antes, no sé, tenía la sensación de que era una feria muy grande, espectacular, y esta vez tenía la sensación de que no era tanto, no sé. Entonces me pareció distinto. Luego estuve en Colima, donde también viví un tiempo, unos meses viví entre 2012 y 2013, Ok. donde escribí varios poemas que me son aún significativos, como Los colores de mi papá. Uy. Entonces regresé a Colima después de un poco más de 10 años, leí los poemas ahí, conté un par de anécdotas también de esos Claro. poemas. Entonces también me fue muy gratificante ese retorno a una etapa que yo creía cerrada, pero ahora que vuelvo con los libros, con el total de mi poesía, creo que recién ahora es el cierre de esa etapa mexicana, y volver también a la Ciudad de México y estar aquí en Puebla, Claro. donde se publicó también el libro Epafrodito, el que tú mencionabas. Entonces es reencontrarse con amigos, con amigas, con poetas, y la sensación un poco de que muchas cosas pasaron, pero también la sensación de que todo sigue ahí. Entonces sigo digiriendo estos días que he estado viviendo, estas semanas, entre que me encuentro, por ejemplo, me encontré que hice una lectura en Casa del Poeta, Ujú. e invité a Luis Felipe Fabre, por ejemplo, Ok. y que me di cuenta que había muchos chicos jóvenes poetas Sí. que lo admiraban profundamente. Y cuando en la época que yo vivía acá, Luis Felipe era un poeta importante, todo, pero no eran los chicos que llegaron con los libros, así como... Entonces me dio me pareció bonito ver cómo, por ejemplo, en la obra de Luis Felipe, que es una obra un poco rara, disímil, que toca ciertos bordes de ciertas cosas, que les fuera tan significativa a poetas jóvenes del día de hoy. Entonces esas cosas me pareció interesante, como esa trayectoria o esos caminos de ciertas poéticas que un poco estaban a contrapelo digamos, de un estatus, ¿no?, de la poesía mexicana, como fueron adquiriendo también su lugar, como Claro. me pareció interesante. O por ejemplo también de un poeta que ya vive en Japón, como Yaskin Melchi también, que Sí. tenía una obra distinta, extraña, como también ya se lee como parte de un presente expandido. Ok, un presente expandido. Sí, y eso me pareció que entre la época que yo viví y ahora, bueno, un poco más de 15 años, finalmente se trata de eso, de un presente expandido. Y me parece interesante justamente esos límites de ese posible presente, ¿no? Ok.
como la pregunta de qué es lo contemporáneo, ¿no? Que ayer en la conferencia que di acá en la universidad hablaba un poco de lo que es el siglo XXI, ¿no? Sí. Que es nuestro siglo, 25 años de este siglo, que es muy poquito, pero al mismo tiempo muchas cosas. Entonces, muy sustancioso. muy sustancioso. Entonces, en tu pregunta eso, como muchas cambios, pero al mismo tiempo muchos movimientos de cosas que están ahí, que me parece que son importantes reconocerlas el día de hoy. Entonces, ha sido muy interesante. Sí, me imagino cómo este contraste puede comenzar con un proceso significativo, ¿no? Bueno, hace unos momentos mencionabas que en Colima, que fue el periodo en donde estuviste del 2008 a 2013, más o menos. Ahí fue el periodo final, fue el 2012-2013 en Colima. Ok, sí. En Colima. ¿Ese fue el periodo en donde se escribió este poema tan icónico de Los colores y papá? Sí. ¿Cómo comienza esta trayectoria con este poema? Porque, bueno, yo creo que para las personas que nos están viendo o escuchando, este es uno de los poemas más icónicos de la poética de Héctor Hernández Montesinos, porque es un poema largo, es un poema que desde luego habla como esta parte del río, ¿no? De un cauce. Yo diría que es un poema que se va leyendo o se va escuchando precisamente como si fuese la corriente del agua, la manera en la que está escrita, ¿no? Palabras concisas, oraciones completas, punto seguido. Entonces, ¿cómo nace exactamente este poema? Lo comentaba en Colima y contaba un poco la anécdota que también te la voy a contar a ti, Okay. que es un poco ridícula, entre comillas, pero no tanto, porque es una anécdota muy concreta que, no sé, yo iba un día, mediodía a comprar a la tienda, no sé, cualquier cosa, y están construyendo casas cerca de donde yo vivía, en Villa de Álvarez, y había un niño de unos 7, 8 años que estaba jugando con una figurita, un soldadito, no sé qué, una figurita, un juguete. Claro. Y estaba jugando que era un cerro de arena, de ripio, de materiales de construcción de su casa. Entonces al mismo tiempo estaba al costado el padre regando con su manguera, y el padre poco a poco se fue acercando donde jugaba este niño que era su hijo, y entonces se acerca y luego con el agua de la manguera le derrumba ahí su figurita al niño. Le destruye. Le destruye ahí. Entonces el niño mira este lodazal, mini lodazal. Entonces mira al padre y le dice: papá moría en el río. Y yo escucho esa frase, ese verso. Claro. Y inmediatamente digo: papá moría en el río. Porque el niño siguió el juego y entonces se convirtió en un río el agua de la manguera de su padre. Y entonces yo escuché: papá moría en el río. Y casi como que me fui devolviendo como esas películas que en retroceso. En reverberación. En reverberación me devolví a casa y empecé a escribir lo que empecé a ver. Entonces, papá moría en el río. Y dije: hay un río, hay un niño debajo del agua que da manotazos, hay un padre que lo quiere rescatar, pero al mismo tiempo también lo quiere hundir. Más allá se acercan unos coyotes. En el río hay unas piedras que son mágicas, pero no lo son. Hay unos juncos que están cantando, una madre que se acerca pero está levitando. Y fue la sensación de cómo estar viendo algo. Claro. Una película, fue como entrar a un estado, digamos, de una sobrenaturaleza, del lenguaje, en el cual yo mismo nunca había tenido una experiencia de ese tipo. Qué belleza. Que era entrar a un estado paralelo de la realidad, a una simulación de otro mundo. Claro. Y fue la sensación literal. Yo estaba escribiendo, pero estaba viendo, y veía los coyotes que venían, veía la madre que levitaba, veía el musgo debajo de sus pies, las piedras, y lo escribí de principio a fin en, no sé, media hora. Ok. Y es un poema largo, en el libro serán unas 20 páginas. Que haciendo lectura es más o menos como 5 minutos. El completo, ¿no? El completo dura, una vez lo leí el poema completo,
Porque en Epafrodito sale solamente la parte 1, pero Claro. aquí en el libro sale completo. Ok. Y lo leí y fueron 40 minutos. Ok, Entonces, es un poema sustancioso. Claro, entonces. lo leí en Chile una vez y creo que en Colima también. maravilla. Antes de despedirme de Colima, dije, bueno, voy a hacer una lectura del poema completo que escribí acá. Sí. Y fueron 40 minutos. Ok. Entonces yo le dije, claro, la lectura va a ser un poco larga. Yo calculaba 15, 20 porque no lo ensayé. Y después cuando ya vi, eran 40 minutos. Sí. Y fue una experiencia, porque el poema es muy, muy catártico, es muy... Que ayer también me preguntaban por el poema, yo les decía, resulta familiar porque es un niño, un padre, una madre, un río, como tú bien señalas, pero al mismo tiempo hay muchas tensiones o pulsiones Sí. de eros, de tánatos, de deseo, de pulsión de muerte. Es un poema que me recuerdo que una vez leí un fragmento en Santiago y una amiga estaba con su hijo y que su hijo me dijo, tengo miedo, le dijo a su madre, tengo miedo. Claro, es un niño que está muerto, que el pelo se deshace, su cuerpo. Entonces, Claro. es un poema que para mí cerró todo lo que fue la etapa de la divina revelación de esa primera parte, en el que pude concentrar el lenguaje delirando en sí mismo, en el cual yo me sentía un amanuense. Yo presté a ese poema mi mano para escribirlo, pero como te digo, sentía que yo iba viendo y iba escribiendo lo que estaba viendo. Como que sentí que era más bien la voluntad del lenguaje, o del delirio del lenguaje, o de la pulsión del lenguaje, de la poesía, más que yo quisiera proponerme escribir como ahora viene la madre levitando, ahora vienen los otros niños muertos que hacen una fogata con los restos de una iglesia. Entonces, para mí fue el cierre de una etapa en el cual un poco se ponía en práctica algo que comenzó desde los primeros poemas, los primeros libros, que no es uno el que escribe. Okay. Uno le da el permiso a ese otro, a ese otro que es uno, a ese otro que es todo el resto de las cosas que no son uno. Entonces yo siempre entendí que la poética que yo estaba trabajando, que quería hacer, eran las formas de darle espacio, darle libertad, darle la potencia de la imaginación a eso otro que había en mí, a eso otro que es la rareza del propio lenguaje, sí, de la realidad. Y finalmente en ese poema creo que pude darme cuenta de algo que no tenía claro, que era que finalmente todo lo otro no es otra cosa que los secretos o el misterio o la zona oscura que llevas tú dentro de ti. Y sobre todo desde la infancia. Claro. Entonces, cuando hablaba de lo otro, parecía ser muy grande, todo lo otro, pero finalmente después de escribir ese poema me di cuenta que eso otro no era algo tan grande, sino que eran las preguntas, los miedos, los deseos de alguien que comienza a ver el mundo por primera vez, que es finalmente el niño que habla, y que aparecen muchos poemas en los libros sobre un niño, sordomudo niño, que es un personaje también de este libro, que es un niño que no sabe o que no sabe por qué las palabras cierran algo. Por ejemplo, ayer lo explicaba en la conferencia, de que mi sobrino, cuando vio la primera vez la lluvia, él decía, miraba por la ventana y decía, agua, agua. Y él no entendía por qué había agua afuera en la ventana. Y entonces yo dije, claro, para nosotros el lenguaje cierra algo, explica algo, pero cuando comenzamos lo que hace la poesía, justamente vuelve a abrir el misterio. Entonces esa palabra, esa lluvia, la palabra lluvia, en ese caso de imaginario, no de mi sobrino que ve esto, la palabra lluvia en el poema vuelve a abrir el misterio. ¿Por qué cae agua de esas cosas que pasan volando, esas cosas negras que son las nubes? Claro. Entonces, con ese poema me di cuenta un poco de eso, de que la poesía vuelve a abrir el misterio que uno cree que las palabras concluyen. Los conceptos, ¿no? Como que cierran, son una explicación de algo. Pero con la poesía ese misterio vuelve a abrirse. Y la palabra lluvia en un poema vuelve a ser cualquier cosa, menos la lluvia. Entonces,
Entonces todas esas cosas me pasaron con ese poema, son reflexiones que hice, bueno, después, pero cruzan todo lo que hice y hasta estos 3 libros que son el total, en que finalmente se trata siempre de un secreto, ¿no? De un secreto, y que las palabras abren el secreto, no lo cierran, y por eso queda ese misterio abierto, y cada vez que se entra a los poemas, o los míos, o de cualquiera, uno es parte también de ese pacto, de ese secreto, que solamente conocen, que pueden reconocerse, no sé, a nivel inconsciente o a nivel subliminal. Entonces cuando se lee ese poema, un niño, un padre, una madre, un río, unos árboles, unas piedras, son nuestra infancia de todos. Claro, sí, totalmente. Y esa es la zona oscura del lenguaje, de la poética oscura también, que, como menciono en Epafrodito. Esa oscuridad no es otra cosa que el retorno de la apertura, del misterio, que es siempre la propia escritura y la razón de que esa escritura comenzó. Entonces, ese poema me permitió cruzar todas estas cosas. Claro, es realmente fascinante escuchar qué es lo que hubo detrás de la construcción de ese poema. Porque, como bien mencionas, estos elementos, ¿no? De niños, un río, el padre, la madre, creo que eso evoca la infancia de básicamente todos. Y creo que hay algo siempre, ¿no? Que nos hace sentirnos de alguna manera identificados con lo que está aconteciendo. Entonces, bueno, yo pensaba, cuando estaba escuchando y haciendo lectura de este poema, que se trataba de algo autobiográfico. Pero ya escuchando cómo es este delirio de escritura, cómo funciona este poema con la otredad, ¿no? Que este poema no hubiese sido posible de no haber sido por las otras personas que están en el contexto haciendo un acto. Me parece fascinante, me parece muy complejo cómo este poema se articula, y escuchar la explicación es bello, es realmente bonito ver cómo estos significados han hecho un poema que verdaderamente es fascinante, y un poema largo, porque como dices, ¿no? Un poema de 40 minutos en el cual creo que en Epafrodito y demás solo hemos visto una tercera parte tal vez. Entonces es una respuesta muy fascinante, Héctor. Y para agregarte una cosa más de ese poema en particular, que bueno, en los últimos 10 años suelo leer ese poema, algún fragmento, al comienzo, al medio, al final, y siento que tengo, digamos, bastante repertorio para leer, pero leo ese poema en particular porque siento que ahí se conjugan varias cosas de lo que te mencionaba, pero también es una lectura, bueno, esto lo digo a posteriori de escribirlo todo, que finalmente es también la historia un poco de la civilización, ese río también, el río de Heráclito, y ese claro. Niño en el río es Moisés, y uno puede hacer un montón de referencias. Un análisis profundo. Claro, de todos los mitos asociados, como lo escribí en Colima, y ya en ese tiempo estaba leyendo un libro de mitos de Colima, y mitos mexicanos, mesoamericanos, qué sé yo. Entonces está ese sustrato de eso mítico, y que lo he pensado últimamente de que yo creo que la poesía no es otra cosa que la continuación de los mitos, y el mito no es otra cosa que esa zona oscura común. Uh-huh. El mito lo que intenta hacer es explicar de lo desconocido a lo que podemos enunciar, ¿no? Desde el caos, y el caos no es otra cosa que lo que las palabras y las cosas por separado, esa zona oscura, ese abismo, y lo que hace el mito es explicar de ese caos al cosmos. Y yo creo que la poesía en este momento que estamos al final de una historia, al contrario, ¿no? Que el poema, el mito nace junto al poema, uh-huh, en el comienzo de la civilización, y siento que en este final de la civilización que vivimos hoy en el siglo XXI, con toda la crisis climática, la guerra, la pospandemia, todo lo que vivimos el día de hoy, creo que me parece que hay un retorno ahí a nuevamente tener que imaginar nuevas mitologías, nuevas alegorías para un mundo que se cierra, un mundo que se acaba. Y esa es la sensación que tenemos de que
de que ya no hay mañana, de que y si lo hay, ese mañana es pandemia, guerra, apocalíptico, gente Claro. peleando por comer lo que encuentre, mundo sin agua, Ujú. qué sé yo. Lo que muestran todas las películas, las series, que a mí me parece fantástico, o sea, fascinante y terrorífico, ese mundo post-apocalíptico en el cual la gente tiene que vivir en los bosques en estado semi-salvaje, y que finalmente esa imagen de esas utopías post-apocalípticas no es otra cosa que un mundo sin capitalismo, ¿no? Ujú. Entonces, me parece siempre curioso, interesante cómo se muestra aterradora ese mundo después de la guerra, qué sé yo, del desastre, y que finalmente es un mundo que hemos vivido, que siempre estuvo, que es un mundo, la naturaleza, un mundo de la supervivencia del día a día. Entonces me parece que es ese estado no original de cuando la poesía vuelve a convertirse en mitologías de un porvenir o de un presente que no alcanzamos a ver por estar encima, o el presente encima de nosotros. Me parece que la poesía vuelve a esas respuestas, ¿no? Que no son las respuestas de la historia, ni de la filología, ni incluso de la literatura. Son respuestas a preguntas al vacío, en la zona oscura, como decía César Vallejo, ¿no? Que la poesía responde a preguntas que aún no nos hacemos, Ujú. y me parece que más o menos la sensación que tengo de la poesía de hoy en el fin del mundo se parece mucho más a la del origen que a la de este presente expandido que hablábamos claro. antes. Ok. Aquí justamente acabas de mencionar algo que creo que ha sido un concepto muy interesante dentro de tu poética o dentro de tus presentaciones, y es que precisamente se habla del fin del mundo, ¿no? Que la poesía es de alguna manera el fin del mundo o el inicio. Recuerdo cuando presentaste Epafrodito aquí en Puebla, mi dedicatoria, ¿no? Algo así de por unirnos a la celebración de la poesía, que es el fin del mundo, ¿no? Exactamente de dónde surge la fusión de estos dos términos, de hablar del fin del mundo y de una poética. La sensación, bueno, no solo sensación mía, creo que estamos viviendo efectivamente en un, si no un fin de mundo, en un cambio de civilización, que siempre que hay cambios de paradigmas, cambios enormes, se piensa en un fin del mundo, pero en realidad es un cambio de los grandes paradigmas, de los grandes relatos que fundan una sociedad, una civilización, una cultura. Y la particularidad de este fin de mundo, de este cambio, ¿no? de sistema, de estructura, de macroestructuras de la realidad incluso, es el fin del lenguaje, ¿no? Yo asocio ahí, digo, el fin del mundo es el fin del lenguaje, y el fin del lenguaje no es otra cosa que cuando las palabras ya no alcanzan a expresar lo que sí expresaban antes, o cuando ya no se puede enunciar ciertas cosas, o al revés se sobreenuncia, que por ejemplo lo que hace la política, que repite tanto la demagogia, que al final no se está diciendo nada, y eso lo vemos con los políticos que hablan y finalmente no se dice nada. O la publicidad, o incluso en las tecnologías de las redes sociales, qué sé yo, hay mucho lenguaje, pero finalmente te das cuenta de que no se está diciendo nada, que las palabras están en un grado cero. Entonces uno piensa un poco apocalípticamente también, ¿no? De por qué en el día de hoy es el lenguaje el que está siendo castigado. O sea, basta ver, el otro día veía las noticias en España que van a cerrar las carreras humanistas en la Universidad de Madrid, y lo vemos también, se van cerrando carreras de literatura, de humanidades en el mundo. Van cerrando librerías, en la escuela ya se enseña cada vez más el estudio del lenguaje, ya cada vez es menor. Entonces uno se pregunta por qué, en un momento que necesitamos más lenguaje para entender la mayor diversidad en el mundo que estamos viviendo, el fenómeno es contrario. Las posibilidades de lenguaje, las escenas de lenguaje, los encuentros de diferentes lenguajes, incluso de idiomas de lenguaje, son cada vez menos, y eso unido también a
a la merma, ¿no? de la forma de pensamiento y a la merma de memoria. Entonces yo digo, ¿por qué lenguaje, pensamiento y memoria, que finalmente lo que funda lo que es la humanidad, la civilización, en el mejor concepto del humanismo, por qué el día de hoy está siendo lo más castigado, ¿no? Cuando se castiga la memoria, pareciera que no quieren que recordemos de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra historia particular. Todo se homogeniza. Cuando te digo, ¿no?, que se castiga la forma de pensamiento, el pensamiento distinto, ¿no?, la singularidad de cada punto de vista, de cada cosmovisión, de cada persona o comunidad, pareciera que también no es relevante. Entonces yo digo, ¿por qué pasa esto, no? Lenguaje, pensamiento, memoria, que es lo que funda lo mejor de lo que pudimos ser como esta especie nefasta que somos los seres humanos. ¿Por qué eso se pierde? ¿Por qué eso está en cuestión? Y la literatura y la poesía, sobre todo, son formas de mantener esos conceptos que quizás en el día de hoy serán mitos, ¿no? Quizás la memoria ya es un mito o para un futuro, o el pensamiento, el lenguaje, qué sé yo. Pero sí es una lucha abstracta, pero al mismo tiempo muy concreta, ¿no? Un libro de poesía el día de hoy es un triunfo, más allá de que si los poemas son fantásticos o no fantásticos, da lo mismo. Un taller de poesía, una conversación, ¿no?, como esta que hablamos de poesía, en un mundo en que pareciera que es lo que no le interesa o no le importa. Claro, que ha dejado de importar. Que ha dejado de importar, a diferencia de otras épocas, hace que volvamos a estar en las catacumbas de no sé, de las primeras religiones o formas de que estamos en algo que se acaba, pero al mismo tiempo algo que recomienza. Entonces, creo eso estamos en un fin de algo, sin duda. No sabemos muy bien qué es. Pareciera que todo se cae en este momento, en este fin del mundo. Que es todo tan frágil, ¿no? Que es todo tan frágil, desde la relación, la institución, el Estado, el mercado. Todo cae. Estamos asistiendo a la caída de todo. Y evidentemente eso produce terror, produce miedo, produce desazón. Pero desde la literatura, la poesía sobre todo, creo que la posibilidad de pensar el fin del mundo es volver a pensar, a trabajar con esas ruinas de la propia... De lo construido. De lo construido, que es la civilización completa. Y qué rescataremos de ahí, qué nos servirá de todo eso para un mundo que sigue, ya sea aquí en la propia Tierra o en Marte o donde nos vayamos, o se vayan, no, nosotros no, pero alguien se irá. Y claro. Entonces cuando pienso en el fin del mundo es eso, ¿no? Como desde la poesía hacemos una lectura de los materiales, de las propias ruinas de la civilización. Y la principal ruina de la civilización es el lenguaje. Trabajamos con palabras que la palabra lluvia ya no es la lluvia, trabajamos con la palabra gato que ya no es un gato, con unas ruinas que son luminosas y que permiten, la ruina permite, cuando instalas la ruina, te permite ver justamente todo el entorno, ¿no? La temporalidad de las cosas. Entonces, esa sensación de fin de mundo es eso, ¿no? Como en un presente en que el lenguaje como tal se convierte en una reliquia, y como a partir de ese secreto, esa reliquia, esa ruina, ese último canto del cisne, podemos visualizar lo que fue nuestro mundo e imaginar los que siguen, como posiblemente sucedió con Homero, que quizás para nosotros es el comienzo de algo, pero posiblemente fue el último de otro mundo que ya no logramos imaginar. Y yo creo que que ese fin del mundo es nuevamente el comienzo de otro. Y la poesía está planteando esas primeras preguntas de un mundo que quizás, que seguramente no veremos. Claro, sí. Qué respuesta tan profunda, que toca muchas aristas, ¿no? Ahora que estamos mencionando el término de la poética, la poesía, ¿qué representa para ti? ¿Qué significa la poesía en la vida de Héctor Hernández Montesinos?
En este caso, bueno, siempre tuve la noción, yo comencé a escribir a los 19 años, estudié en la universidad, estudié literatura, pero y el luego... premio a los 19 años, ¿no? Un premio, sí, que también fue un proyecto de escritura, que era, bueno, escritura y un poco escritura y performance, que me interesaba en esa época, de cómo poder, y que siempre, hasta el día de hoy me interesa, ¿no? Cómo, si tuviera que definirte la pregunta, ¿no? Cómo mi relación con la poesía, siempre quise imaginar cómo hacer poesía sin poema. Uh-huh. Para mí, esto suena medio extraño, para mí el poema y la poesía son cosas casi antagónicas. Okay. Como que el poema intenta acercarse a la poesía, pero nunca lo va a lograr, porque la poesía para mí es ese estado justamente en que no hay palabras, no hay lenguaje. Que se ha vuelto como inefable. Es como en la mística, Okay. que para mí la experiencia poética es cuando efectivamente ya no hay palabras uh-huh. para enunciar, para describir, para nombrar. Entonces el poema creo que es el intento de poder nombrar algo que sabemos que no podemos nombrar. Sabemos que aunque hablemos de la palabra lluvia en el poema, no es la lluvia. La palabra pan en el poema no es el pan. Okay. Entonces, en esa imposibilidad de la poesía, de que las palabras sean algo más que palabras, en ese fracaso de las palabras, de que puedan ser algo más que el poema, me parece que ahí hay algo interesante de cómo hacer poesía sin poema. Entonces, en esa época, al comienzo, hice muchas acciones de arte, performance, como tú le quieras nombrar, pero era la pregunta desde el propio cuerpo de cómo expresar esa duda, ese misterio que da origen al poema, esa pregunta abierta, esa pregunta desde la zona oscura, y cómo puedo intentar responder esa pregunta de la zona oscura, del inframundo, del Mictlán, del Chivalbá, como le quieras decir. ¿Cómo es ese retorno claro. A esa zona oscura? Y a veces ese retorno era un performance, por ejemplo, de los que recuerdo que hice varios. Uno que fue con una poeta amiga mía, Paula Lavaca, que recuerdo que un día llevamos, por ejemplo, huesos de animal, huesos con sangre, a un evento que hubo, y los tiramos al suelo y empezamos a comernos esos huesos sanguinolientos, qué sé yo. Y que eran cosas que no pensamos mucho, así como yo pasé por una carnicería y yo dije, aquí hay algo aquí hay algo que podemos hacer, que es el poeta en un caníbal, alguien que trabaja con estos restos, lo que hablaste, esta ruina, estos huesos, sí, estos desechos. Sí. Y entonces hicimos ese performance que fue fue algo muy pequeño, concreto, pero que se completó cuando llegaron los perros a pelearnos los huesos a nosotros. Y entonces ahí dije, claro, aquí hay algo, así como esto se completa la poesía se completa con ese otro. Con la otra edad. Cuando esa otra edad ingresa, claro. y en una unidad, en un concepto, en una experiencia, dije, esto es, por aquí va. Uh-huh. Y fue lo mismo así como con la idea de la poesía, de que siempre el poema es un documento, un apunte, un objeto que me interesaba, que no me interesaba que respondiera a la literatura. Por eso son, libros de poesía que tienen, 500 páginas. Okay. No es como un libro de poesía, no es un poemario, sino que son... yo lo planteé siempre como poema, como poesía novela, uh-huh. porque la novela me permitía poder construir una casa. Para mí la novela es una casa a oscuras, y la poesía es el lenguaje de las cosas que suceden en esa casa oscura. Entonces la idea de la novela me permitía crear un espacio en el cual podía construir personajes, el niño en el río, de los personajes que aparecen ahí, lugares, acontecimientos, hechos. Para mí los libros comienzan siempre, es una historia. La Divina Revelación, por ejemplo, el libro comienza con un niño que su casa está en llamas, y todo está en llamas, la mesa, la cama, todo está en llamas, y nunca se acaba. Esa llama es un incendio constante, y el niño va soñando con la rodilla de su madre que se le aparecieron en sueños. Uh-huh. Y todo que son 40 poemas, que son parrafitos,
es el comienzo de esa historia, que es un niño que tiene esta visión, estos delirios, estos sueños, y luego el libro entero no es otra cosa que la lectura que hice yo de la poesía chilena. Leí toda la poesía chilena hasta ese momento, bueno, no sé si toda, pero bueno, todo lo que estaba a tu alcance, todo lo que ¿no? estaba en ese momento, que era bastante, porque estaba en la universidad, estaba en las bibliotecas, leí un montón, y ahí quise buscar la zona oscura también de cada poética. Entonces leí, Claro. no sé, Mistral, Neruda, Parra, Carmen Berenguer, leí toda la poesía Sí, chilena, sí. y yo dije, ya, ¿cuál es la zona oscura de este poeta, de esta poeta? Ujú. Y ahí quise ir como, ya, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la energía oscura de este poema, de este libro? Y con esos apuntes materiales, intuiciones, imaginarios, fui armando la Divina Revelación, este libro, que es un libro de poesía, Ujú. pero para mí es una teoría de la lectura. Cómo leer una tradición buscando sus recovecos, sus inflexiones, sus fracturas, sus quiebres, para construir un imaginario también. Claro. Entonces, claro, son libros que yo digo que son novelas por la estructura macro, Ujú. pero al mismo tiempo es un ensayo porque es una lectura de la poesía chilena en su fractura, en su zona oscura, Ok. pero al mismo tiempo está expresado en poesía. Ujú. Y eso así construí los 3 libros, La Divina Revelación, Debajo de la Lengua y O4, tienen siempre ese asunto de ser un apunte. Por ejemplo, en Debajo de la Lengua, son poemas que fui escribiendo en los viajes. Claro. Y la pregunta era cómo convertir un apunte en un poema. Ok. Y entonces, y muchos de los libros, o sea, de los poemas de Debajo de la Lengua, son poemas que dejé hasta la mitad, en que yo no pude más. Y me pareció más honesto publicarlos como a medio terminar. O sea, nadie sabe cuáles son esos poemas y son los poemas que a mí no me gustan, porque era justamente en que llegué a la zona de experiencia en que ya no había palabras. Y dije, no puedo seguir este poema, ya no puedo más, no me da más. Y lo dejé. Hubo una renuncia. Y claro, renunciar al poema. Y dije, bueno, finalmente esto nació como un apunte sobre algo, un apunte emotivo o una idea o algo que no pude decir en su momento. Entonces el libro tiene ese carácter, ¿no? de viaje, de apunte, como una novela de apunte, de una bitácora, pero el espíritu es un cuaderno donde alguien triste va apuntando cosas. Claro. Y el último, el O4, la idea de este libro es que ya no hay humanidad. De hecho, el primer texto dice, la Tierra es un planeta extinto. Ujú. Y la idea del libro es que alguien en un futuro probable, alguien o algo, encuentra un archivo, recopila textos dispersos que son los del libro, y alguien les da una unidad. Pero ya no hay una humanidad de algo, Ujú. sino que puede ser una máquina o una inteligencia artificial, lo que sea. Entonces, un poco de los Claro. 3 libros, Sí, sí, sí. del primero de este niño que enloquece de poesía, el segundo de este joven ya que viaja por Latinoamérica, tomando estos apuntes, y el último es cuando regresa a la realidad, al mundo, pero el mundo ya no existe, Ujú. ya no hay mundo. Entonces retorna a un mundo en que ya no hay nada, y un poco vuelve, es que un poco ya la muerte no solamente de una autoría, porque estos son los 3 libros en que ya es todo lo que hice y probablemente ya no vuelva a publicar más poesía. Entonces es ese propio mito, ¿no? que te decía al comienzo, de un niño que lee poesía y enloquece de poesía, luego un joven que viaja por el continente buscando respuestas en la poesía, hasta finalmente en el último que es el retorno a un mundo, pero el mundo ya no existe. Y ese viaje fue en vano. Y esa es la fábula, ¿no? La alegoría de los 3 libros de arquitectura Claro. de la mentalidad. De esos 3 libros que justamente tenemos de este lado, La Divina Revelación, Debajo de la Lengua, ¿podrías explicarnos en cámara para que la gente que nos está viendo pueda comprender cómo comenzar a leer esta trilogía? Yo creo que los libros se pueden leer ¿De forma individual? de forma individual, pero al mismo tiempo, bueno, son una trilogía,
Pero dentro de cada libro también, o sea, la estructura son 3 libros y cada libro tiene por su parte 3 capítulos y cada capítulo tiene 3 subcapítulos. Okay. Entonces es una estructura que... suena a una gran composición. Es una gran composición en el sentido de que, y que me preguntó también varias veces cómo lo escribí. Yo digo, primero hice el plano, ¿no? Como es arquitectura de la mentalidad, hice un plano. Yo sabía que eran 3 libros, ¿no? En el poema final, yo estaba en el año 2000 yendo a Chiloé, que es el sur de Chile, en unas islas perdidas por ahí. Y yo me acuerdo que tenía la idea de lo que quería hacer a los 19, 20 años eran 3 libros. Eso lo tenía más o menos claro. Y me acuerdo que estaba en ese viaje cruzando el Pacífico y vi 3 nubes que eran muy bonitas, 3 nubes blancas, grandes. Y yo dije, sí, la cosa son 3, algo de 3. Y publiqué, bueno, los 3 primeros libritos, pero esos 3 primeros libritos fueron uno, que era el primer capítulo, y fue creciendo hasta finalmente llegar a esto, que efectivamente ya son los 3 libros. Estos libros que son sustanciosos. Claro, y que se leen como esta historia de este joven, este niño, y este retorno de un mundo sin mundo. Okay. Pero se puede entrar en diferente, porque también intenté, dentro de todo esto, ocupar todas las formas, los formatos. Entonces hay poemas que son párrafos, otros poemas que son versos, poemas cortitos, otros poemas que son poemas de 50 páginas, hay unos diagramas, hay códigos QR, hay imágenes, hay fotos. El intento era ocupar todos los lenguajes posibles. Todos los recursos del lenguaje. Claro, todo lo que el lenguaje me permitía como utilizar para poder expresar este misterio, ¿no? El secreto de que es cada libro, cada poética, este otro, ¿no? Como te decía antes, esto otro que finalmente la realidad o la simulación o esto lo que nos envuelve, pero finalmente ese secreto, ese gran otro no es otra cosa que las preguntas que nos hicimos cuando el mundo nos parecía todavía, se nos revelaba por primera vez. Entonces yo creo que en los 3 libros se puede entrar por eso, porque cada parte y subparte y subparte está intentando responder esas preguntas, aunque el intento es fallido, porque nunca vamos a responder las preguntas que nos hicimos cuando el mundo se revela por primera vez, pero lo que sí hacemos es volver a hacer que el mundo se revele nuevamente, en el sentido de que las palabras ya no expresan el mundo, sino que expresan otro estado, digamos, de una sobrenaturaleza que es finalmente la del lenguaje. Qué belleza. Aquí tenemos, bueno, hace unos momentos estaba mostrando a cámara estos 3 libros que conforman la trilogía. Héctor, cuéntanos, ¿cómo podemos adquirir estos libros? Bueno, estos yo ya los adquirí. Para las personas que nos están viendo o escuchando, ¿cómo podemos adquirir estos libros? ¿Están disponibles en el país o de qué forma pueden llegar a las manos del lector? Entiendo que la editorial tiene envíos internacionales. O sea, lo que hizo RIL ahora, que me parece que es muy interesante, que tiene en cada país, por ejemplo, una especie como de oficina. Claro. Que, por ejemplo, si alguien lo pide en México, se imprime aquí en México. Okay. Entonces así se envía el costo del envío, que aparte de que es más costoso y también más tiempo. Sí. Entonces me parece que es una fórmula muy interesante y que es útil, de que se acortan, no sé, los tiempos de envío, se acorta el gasto por el correo postal. Entonces, claro, en la página de la editorial, que es RIL Editores, yo creo que se pueden encontrar los libros. Se pueden encontrar los libros. ¿Podríamos escuchar algo de la poética que encontramos en estos libros? No sé, elige el poema que te gustaría compartir con nosotros. Y bueno, yo y todas las personas sé que estaremos encantados de escuchar, más bien. Gracias, Jaime, querido. Y a ver, ¿qué será de Coloré y Papá? Maravilloso. Un fragmento, como les explicaba, es un poema largo. Es un poema muy largo, claro.
Pero vamos a leer un fragmento de este poema que lo comentamos y... Papá, ya no existes, de ti nada queda, mamá llora en casa, los juncos cantan con el viento, mamá oye el silbido de los juncos malvados, cree que es papá, canten más fuerte, los juncos se dejan penetrar por las ráfagas de aire, cantan, es una letanía, las cigarras y las libélulas que pasan a su lado se desploman, las esporas abandonan su trayecto y vienen acá a morirse, es una letanía tan hermosa. Mamá cree que está soñando, deben ser los ángeles que vienen por mí. Se cubre la cabeza y sale de casa, sus pies apenas rozan el musgo de las piedras. Es como si levitara, canten más fuerte. Los riachuelos y las nubes se detienen a escuchar. Los juncos cierran los ojos, se entregan al viento, elevan su voz lo más alto que pueden. Cientos de juncos malvados cantando al unísono. Las capas subterráneas de la tierra vibran. Las raíces de los árboles se contraen, mamá se acerca levitando, algo cuadrado trae en una mano, no sé lo que es, la observo desde el fondo del río, ella no me ve, cree que estoy jugando con los niños, cree que me fui con las abejas, nací muerto, estoy feo, canten malditos juncos, canten más fuerte, viene cayendo la lluvia pero cesa y regresa al cielo, las olas del mar a lo lejos iban a estrellarse contra las rocas, pero las rocas se tendieron en la arena para oír a los juncos. Cantan, cantan, cantan. ¿Oyes cómo cantan los juncos? Cierra los ojos y óyelos. Están cantando. Mamá mueve los labios y no la oigo. Los pájaros siguen ahí. No dicen nada. Solo miran. Mamá se acerca. Mamá levita. Bueno, y el poema sigue. Sigue. Qué belleza. Qué belleza. Es un poema muy, muy fuerte. Escuchamos, o bueno, también en la mente se hace un ejercicio de construcción de imágenes, ¿no? Un niño que se ahoga, un niño muerto, una madre que levita, creo que son elementos muy fuertes. Y creo entender en una parte mínima de aquel niño que estaba escuchando este poema que decía tengo miedo, porque es un poema que evoca desesperación, que evoca un poco de angustia, pero todos los elementos que tiene, ¿no? La naturaleza, el hablar de aves o incluso de coyotes o de conejos, como bien lo menciona, hacen un poema incluso más suave, ¿no? Lo que hablábamos cuando veníamos de camino al estudio, ¿no? Que llega una parte dentro de esta poética que se siente... Además de esta parte oscura, se siente tranquilizante, es también como suave, ¿no? En Epafrodito, la prosa inicial, podemos escuchar este niño, ¿no? Al que le dicen, no tienes rabia, tienes pena. Alguien te dijo eso y al revés, ¿no? No tienes pena. ¿O cómo era el inicio? No tienes rabia, tienes pena. Toda tu vida... escuchaste esto y toda tu vida cayó de rodillas ante ti, ¿no? Claro que finalmente es esa imagen, y volviendo, ¿no? a lo anterior de que, y lo ha dicho Lezama Lima, lo han dicho varias personas, la relación del poeta y el niño, la infancia, ¿no? Claro. Que es cuando, que lo que decía recién, lo que hablaba de mi sobrino, ¿no? De cuando descubre que algo tan extraño que cae agua del cielo, eso se llama lluvia. Uh-huh. Y finalmente, como poetas, ¿no? Lo que hacemos es volver a intentar entender el misterio de por qué la palabra lluvia explica que el agua caiga del cielo. Y lo que se hace en la poesía es ampliar esa posibilidad de que el agua, en vez de caer, el agua suba hacia el cielo, o de que el agua caiga al fondo del mar, y todas las posibilidades del concepto de la palabra la lluvia. Uh-huh. Claro, como una exploración de las posibilidades del lenguaje por sí mismo. Claro, exacto. Es como la no aceptación de la prepotencia de la realidad, de que te digan que el pasto es verde. Uh-huh. La poesía dice, puede ser verde, puede ser azul, puede ser de fuego, puede ser cósmico, puede ser, etcétera. Y es la no resignación a que el destino final de la realidad sean las palabras.
las palabras que están dadas. Y lo que hace la poesía es tomar esas mismas palabras, pero crear un mundo dentro de otro mundo, y dentro de otro mundo, y dentro de otro mundo. Por eso siempre digo que la poesía que encontró su hermana gemela en esta idea de los mundos cuánticos, de la posibilidad de que algo es partícula y onda, Claro. que son los poemas, que son partícula y onda, materia y energía al mismo tiempo, etcétera. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Como con la poesía vuelve a abrirse las preguntas del origen de las cosas. Uh-huh. Y que finalmente es lo que hace el niño, la niña, ¿no? Preguntarse el origen con esta curiosidad claro, nata. Y eso es finalmente, dentro de la poética mía, es volver a preguntarnos por qué es el fuego, que hablo mucho del fuego o de los ríos, qué sé yo. Son elementos recurrentes. Claro, eso lo planteaba como siempre, y de las cosas que también me planteé al comienzo, dije, no quiero hacer una poesía que no tenga ni mundo interior ni mundo exterior, Uh-huh. que no sea yo, que sea siempre lo otro. Entonces, como también me mencionaba, así como me preguntaba varias veces, oye, ¿alguna vez te caíste al río cuando eras niño? Yo le digo, no, nunca me caí a un río que yo me acuerde, y tampoco creo haberme muerto en un río, pero entonces siempre quise eso, ¿no? Como escribir como ese otro, que finalmente, y uno después de estas casi 2000 páginas, uno dice, sí, finalmente soy yo ahí, pero claro, es un yo que dio una vuelta larga. Se convierte en algo autobiográfico, ¿no? Claro, pero en el mucho después, y te das cuenta de que esa la maravilla de la poesía, te das cuenta que el que tú creías que eras tú, no eras tú, eras muchos. Y esa es la belleza de, finalmente, cuando alguien lee poesía, durante los 5 minutos, 10 minutos, la media hora, la hora que lea ese poema, ese libro, uno deja de ser también uno y se convierte en ese otro. Uh-huh. Y esa es la maravilla de que nos enseña la poesía, la literatura en general, ¿no? De que podemos vivir otro mundo, vivir otras experiencias, ser otros, ser otras, y eso nos ayuda a sobrevivir. Y eso es el origen de la civilización. Cuando imagino, ¿no? Los primeros hombres o mujeres en, no sé, las cavernas, se dieron cuenta que podían también ser otra cosa, y cuando pintan los mamuts en esos grandes primeras obras de arte, se dan cuenta que también pueden sobrevivir a cuando ese mamut los pisa, los aplasta. Uh-huh. Y finalmente la poesía tiene que ver, o sea, es ese intento de que la vida no acabe en la vida y la muerte tampoco acabe en la muerte, de que podemos vivir otra realidad, otra simulación, otro mundo, que es lo que un poco yo lo planteo en el concepto de la sobrenaturaleza, que es esta realidad, y que al mismo tiempo la sobrenaturaleza del propio lenguaje. Ok. Qué interesante escuchar la perspectiva del autor de estas maravillas contemporáneas que, bueno, somos afortunados los que estamos leyendo esta poética, ¿no? Como mencionabas casi al inicio, ¿no? Como esta nueva generación de jóvenes escritores o jóvenes interesados en la poesía, estamos inmersos, y creo que eso es de reconocerte y de agradecerte, por supuesto. El camino que estás haciendo en este mundo de las letras es maravilloso, es loable, y creo que la generación de ahora tiene mucha suerte de tener un Montesinos en el presente y, por supuesto, ¿no?, escuchar lo que hay detrás de estas letras. Entonces, pues bueno, ya estoy viendo por aquí que estamos casi en los últimos minutos de este conversatorio. Entonces, yo creo que, bueno, luego de escuchar todo esto, me gustaría hacer una pregunta quizá un poco más apegada a la parte emocional, pero es precisamente preguntar cómo te sientes ahora que ves materializado todo este camino, ¿no? Desde que tenías 19 años y dijiste quiero escribir poesía. Ahora que han pasado algunos años y tenemos ya varios títulos sobre la mesa. Es una sensación extraña, bonita en el sentido de que
de que finalmente un sueño se cumple, un sueño es una pesadilla al mismo tiempo, Okay. ¿no? De que son las visiones, los sueños, las noches sin dormir, el delirio, la belleza, el horror, el espanto, la rabia, que finalmente es la vida de todos los seres humanos, pero que puede convertirse en un algo concreto, y que son los libros. Entonces, estos días he pensado mucho claro, vuelvo a imaginar, vuelvo a tener 19 años e imaginar los libros, y ahora que los veo es como si fuera un déjà vu, como si esto fuera un propio sueño, el sueño soñándose, que es lo mismo que hablaba del lenguaje hablándose. Entonces, son casi las 2000 páginas, pero vuelvo a sentirme como si no se hubiesen publicado, como si no hubiese ocurrido. Okay. Vuelvo a sentirme en el momento de 19 años en que imagino los libros, pero ahora que están, siento que quizás son otros. Que son otros. Sí, y otros que quizás no existirán nunca. Pero es la sensación de que me son completamente extraños, no me son familiares. Cuando quise escribir, nunca quise yo estar en los libros, y ahora que los libros están y yo estoy ahora hablando de ellos, siento aún que me son más extraños y que me son más otros, lo cual me hace que pueda verlos de una distancia más parecido a lo otro que a un yo. Y me parece que está bien. Me gusta esa sensación de que fue una vida, no la mía. Pueden ser la vida de muchas personas, de todos los muertos y vivos que aparecen acá. De muchos niños ahogados en el río. Claro, por ejemplo. Todos esos niños muertos están ahí y son más cercanos. Ellos están más cerca de los libros que yo, porque finalmente ese niño que iba a morir, que iba a matarse o morirse a los 9 años, no se murió. Y el retorno de ese niño que finalmente no murió, su muerte está aquí. Este es su mausoleo. La culminación. Ese es su mausoleo. Ok, el mausoleo. Ahora recién uno puede volver a intentar comenzar todo de nuevo, que es vivir. Qué bonita reflexión, qué profunda. Hace unos momentos me pareció escuchar que decías que posiblemente ya no se vuelva a publicar algo más. ¿Eso es verídico? ¿Escucho bien? Sí, creo que también me parece bello la renuncia, como de comenzar a una escritura. Es bello, es catártico, es terrible, pero también me parece bello terminarla, dejarla ahí. Son 25 años de escritura, y un proyecto que siempre tuvo la idea de un fin. La poesía apareció en mi vida de una manera un poco azarosa, y creo que puede terminar, al menos la escritura de libros formalmente de poesía. No quiere decir que no escriba otras cosas, pero la idea de los 3 libros de poesía son estos. Y se ha escrito, tengo unos poemas medio dispersos que uno escribe, no sé, en un aeropuerto, cualquier cosa. Claro. Pero un proyecto así como de estos 3 libros, esto es. Y me parece bello que para mí, a nadie le importa, pero a mí me parece bello de poder decir, esto fue una vida de un poeta latinoamericano que le tocó nacer en Chile, le tocó vivir todas las cosas que vivió y que no vivió, y que viajó, y que finalmente terminó sus libros y ya, y eso era. Suena así muy grande, las miles de páginas y todo, pero finalmente es los sueños de un niño que sobrevivió, y luego un hombre ya adulto que puede escribir, y que lo único que intenta es poder responder las preguntas dolorosas o no dolorosas o más dolorosas que hizo ese niño. Y ese fue el intento, y un intento que quizás no se logra, pero la belleza está en el intento de haber emprendido esa posibilidad de responder a algo que no se respondió. Claro. Entonces podríamos como resumirlo de alguna forma en que es esto básicamente el testimonio de un niño que sobrevivió, exploró las tendencias del lenguaje a partir de una otredad,
y finalmente elige una renuncia en este proyecto, por supuesto, en un proyecto de esta índole. ¿Podría quedar más o menos de esa forma? Así, exactamente. Ok. Ese niño retorna y posiblemente él, ahora le toque seguir viviendo. Es como como si hubiese sido un sueño todo. Uh-huh. Como que los libros podrían ahora no existir y posiblemente no existan. Okay. Y el niño puede seguir su vida como, claro, como que si nada hubiese ocurrido. Como si hubiese sido ese déjà vu, uh-huh. ese recuerdo en que coincidía otro tiempo y otro espacio. Sí. Entonces esa es la sensación de que al final nada sucedió. Cuando están escritas las cosas que se salen de ti y se convierten en literatura, escritura. Y mi sensación es de que finalmente nada ocurrió y de todo lo que te he comentado, como que no hubiese sido cierto, como de que no... Como si no hubiese ocurrido como realmente. si no hubiese ocurrido. Okay. Y quizá eso, la poesía, es la construcción de un mundo que finalmente no existió. Uno quiso que existiera y no existió, pero el intento de trabajar con esas ruinas es lo que queda. Las ruinas de una casa en llamas, de una torre, lo que sea. De un castillo de arena. De un castillo de arena. Lo que quedan son las ruinas con que se intentó construir. Uh-huh. Quizás los materiales de ese niño que el papá le echó al agua, esa piedra y esa arena de esa construcción, quizás eso es todo. Quizás esto se llama arquitectura de la mentalidad, pero quizás nunca se construyó nada y quizás solo hay piedras, palitos, arena, tierra. Y está bien que estén los materiales ahí. Quizás alguien en algún momento construirá algo, pero al menos aquí hay piedras, palitos, arena, los materiales para construir algo, o los materiales de una destrucción que uno no sabe, solo imagina. Y eso es lo que los propios libros imaginan. Qué belleza. Pues muchas gracias por el espacio, también por la contribución a la posteridad en este que es la celebración del fin del mundo, como lo decíamos hace unos momentos. También Pepe, que está detrás de todo este proyecto magnífico. Pepe, muchas gracias por el espacio. Estamos aquí en el estudio SQ Podcast grabando. Tienes un espacio muy bonito, muy completo, hermano. Muchas gracias por el espacio, Héctor, también a ti por tu tiempo y sobre todo por darnos estas maravillas a la literatura, por contribuir de esta forma tan loable a la posteridad. No, gracias a ti por poder conversar sobre estas cosas que uno nunca tiene la posibilidad de Sí. hablar en extenso de estos sueños, intuiciones, imágenes que te rodean hace 25 años y poder conversarlas contigo ha sido una maravilla y a mí también me hace pensar muchas cosas sobre los libros, la literatura, el fin del mundo, el fin del lenguaje, lo que hemos conversado. Así que te agradezco la posibilidad de poderlo haber vivido contigo. Hombre, muchas gracias. Cuando regreses a Puebla será un honor poder repetir esto y hacer un segundo conversatorio. ¿Va? Muchas gracias.